Una de las pruebas de la vida en este mundo es la paciencia al observar a otros que reciben mayores bendiciones mundanas que ellos. Capítulo 25 Al-Furqan, Aleya 20. Y hemos puesto a algunos de vosotros como prueba para otros. ¿Tendréis paciencia? Vuestro Señor es omnisciente. Y el capítulo 4 An-Nisa, versículo 32. Y no deseéis aquello con lo que Alá ha hecho que algunos de vosotros sean superiores a otros. En este caso, nunca se debe caer en la envidia, ya que es un pecado grave que altera directamente la distribución de las bendiciones mundanas elegidas por Alá, el Altísimo. En cambio, se debe aceptar que Alá, el Altísimo, concede a cada persona lo que le conviene. Capítulo 42 Ash-Shura, versículo 27. Si Alá hubiera prodigado provisiones a sus siervos, habrían cometido tiranía por toda la tierra. Pero Él la envía en la cantidad que Él quiere. En verdad, Él es omnisciente y omnividente de sus siervos. La persona también debe comprender que la paz mental no reside en obtener más o más bendiciones mundanas específicas. Si esto fuera cierto, los ricos y famosos habrían obtenido la mayor paz mental en este mundo, y claramente no es así. La paz mental simplemente reside en usar correctamente las bendiciones que se nos han concedido, según lo estipulan las enseñanzas islámicas, ya sean muchas o pocas. Esto garantizará un estado mental y físico equilibrado y un correcto orden de todo y de todos en nuestra vida, preparándonos adecuadamente para rendir cuentas en el día del juicio. Este comportamiento, por lo tanto, conducirá a la paz mental en ambos mundos. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 32. Y no deseéis aquello con lo que Alá ha hecho que algunos de vosotros sean superiores a otros. En realidad, desear más bendiciones mundanas solo aumenta la prueba en este mundo, ya que se vuelve más difícil usearlas correctamente cuando se han recibido más. Por lo tanto, debemos esforzarnos por adoptar un estilo de vida sencillo para que nos resulte más fácil alcanzar la paz mental mediante el uso correcto de las bendiciones recibidas. Esta es una de las razones por las que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadith que se encuentra en la Sunan Ibn Majah, número 4118, que la sencillez es parte de la fe. Además, para protegerse de envidiar a los demás, se debe observar a quienes poseen menos bendiciones mundanas que uno. Esto se aconseja en un hadith de la Sunan Ibn Majah, número 4142. Esto garantizará que adopten la gratitud hacia Alá, el Exaltado, por las bendiciones que les han sido concedidas. La gratitud en la intención implica actuar únicamente para complacer a Alá, el Exaltado. La gratitud en el habla implica decir lo que es bueno o permanecer en silencio. Y la gratitud en las acciones implica usar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que complazcan a Alá, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. A quien adopta la gratitud de esta manera, se le ha prometido un aumento en las bendiciones, la misericordia y la paz mental en ambos mundos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Si sois agradecidos, sin duda os multiplicaré en favor. Además, para asegurar el buen funcionamiento del mundo, Alá el Altísimo tuvo que conceder diferentes bendiciones terrenales a cada persona. Por ejemplo, si Alá el Altísimo concedió la capacidad e inspiró a todos a ser médicos, ¿quién se encargaría de otros trabajos importantes necesarios para la supervivencia de una sociedad, como la agricultura? Cada persona ha sido dotada de habilidades específicas y bendiciones terrenales para que cumpla con su parte en la sociedad y el mundo pueda avanzar sin contratiempos. De hecho, esta es una de las señales en el mundo que indican la presencia de un creador. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 32. Somos nosotros quienes hemos repartido entre ellos su sustento en la vida de este mundo, y hemos elevado a algunos de ellos por encima de otros en grados de rango, para que se sirvan unos de otros para el servicio. Alá el Altísimo anima a las personas a concentrarse en usar correctamente las bendiciones que les han sido concedidas para alcanzar la paz mental en ambos mundos,
en lugar de malgastar su energía y tiempo comparándose con los demás. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 32. A los hombres les corresponde una parte de lo que han ganado, y a las mujeres una parte de lo que han ganado. El Islam juzga a las personas con un único criterio: su sinceridad en la obediencia a Alá, el Altísimo. Esto implica usar las bendiciones que les han sido concedidas de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 49 Al-Hujurat, versículo 13. En verdad, el más noble de vosotros ante Alá es el más justo de vosotros. Todos los demás criterios para juzgar la condición de las personas carecen de valor, como el género, la etnia y la clase social, y deben ser ignorados por los musulmanes. De lo contrario, fomentan el racismo y la desunión en la comunidad musulmana. Es importante destacar que, dado que la intención personal permanece oculta a los demás, no se puede juzgar a otros como superiores basándose en las acciones externas, y por lo tanto, se debe abstenerse de hacer afirmaciones sobre la condición de otros o de sí mismos, ya que solo Alá, el Exaltado, conoce la intención, las palabras y las acciones de todos. Capítulo 53 An-Najm, versículo 32. Hay que no os creéis puros, Él conoce mejor a quienes le temen. Alá, el Altísimo, anima entonces a quienes desean bienes mundanos a buscarlos correctamente. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 32. Y pide a Alá su favor. Lamentablemente, los musulmanes tienen la costumbre de realizar rituales religiosos, especialmente ejercicios espirituales recomendados por otros, que no son recomendados por el Sagrado Corán ni por el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, para obtener algo relacionado con el mundo material, como una esposa, un hijo o una visa. Si bien pedir bienes mundanos no está prohibido en el Islam, cuando la intención de realizar rituales religiosos se basa únicamente en la ganancia mundana o se prioriza sobre la obtención de bendiciones religiosas, como la paz mental en ambos mundos, esto les acarreará pérdidas en ambos mundos, especialmente en el más allá, ya que no priorizaron el más allá en su intención. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 200. Y entre la gente hay quien dice: Señor nuestro, danos en este mundo, y en el más allá no tendrá parte alguna. Además, como indica este versículo, cuando uno pide cosas mundanas, lo hace sin saber si les conviene, pues carece de conocimiento y previsión para determinarlo. Por lo tanto, lo mismo que pide puede ser perjudicial para él en este mundo, además de causarle dificultades en el más allá. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero quizás odies algo y te sea beneficioso, o quizás ames algo y te sea perjudicial. Alá sabe, mientras que tú no sabes. Por lo tanto, es vital para los musulmanes adoptar humildad hacia Alá, el Exaltado, y aceptar su ignorancia y falta de previsión con respecto al futuro, en lugar de actuar como si supieran lo que es mejor para ellos. Además, se desaconseja adoptar una actitud mundana hacia el Islam, ya que uno debe esforzarse por realizar rituales religiosos para complacer a Alá, el Exaltado, y alcanzar la paz mental en ambos mundos. Esta fue la actitud del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y sus compañeros, que Dios esté complacido con ellos. Uno debe estar contento con lo que Alá, el Exaltado, le concede en este mundo, sabiendo que es lo mejor para él, incluso si no lo ve con claridad, y perseverar en usarlo de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto por sí solo conduce a alcanzar la paz mental y el éxito en ambos mundos, y por lo tanto, es mucho mejor que exigir cosas mundanas específicas ignorando su resultado. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre con rectitud, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Y el capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 201. Pero entre ellos está quien dice: Señor nuestro, concédenos el bien en este mundo y en el más allá, y líbranos del castigo del fuego. Es extraño cómo un musulmán,
puede tomar medicamentos de un médico que no solicitó específicamente, mientras confía en que su médico le ha concedido lo mejor para su salud mental y física. Sin embargo, no deposita este nivel de confianza en Alá, el Exaltado, ya que le exige cosas específicas creyendo que sabe lo que es mejor para él en lugar de confiar en sus decisiones. Por lo tanto, un musulmán debe aceptar su falta de conocimiento y previsión, y pedir bienes generales en este mundo y en el próximo, y dejar los detalles a Alá, el Exaltado, ya que Él sabe lo que es mejor para cada persona. Es por eso que el bien mencionado en el versículo 201 es general y no específico. El bien mencionado en el versículo 201 es cualquier cosa que uno use de manera agradable a Alá, el Exaltado, como se describe en las enseñanzas islámicas, ya que solo esto conduce al bien en ambos mundos. Todo lo que se use de forma vana o pecaminosa nunca será bueno para nadie y solo se convertirá en una fuente de estrés, dificultades y problemas en ambos mundos, incluso si disfruta de momentos de diversión y entretenimiento, pues Alá, el Altísimo, controla sus asuntos, incluyendo su corazón espiritual. La morada de la paz mental. Capítulo 53 An-Najm, versículo 43. Y es Él quien hace reír y llorar. Y el capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Y el capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente, y lo levantaremos ciego el día de la resurrección. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has levantado ciego siendo vidente? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, y así seréis olvidados este día. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 32. Los hombres tienen una parte de lo que han ganado, y las mujeres tienen una parte de lo que han ganado. Y pide a Alá su favor. Otro aspecto importante a destacar es que este mandato de suplicar por la gracia de Alá, el Exaltado, se combina con la obediencia sincera, utilizando correctamente las bendiciones que se nos han concedido, como se describe en las enseñanzas islámicas. De igual manera, cada súplica en el Sagrado Corán y en las tradiciones establecidas del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, está relacionada con actos de obediencia. Además, cada súplica en el Sagrado Corán fue realizada por alguien dedicado a la obediencia. Se esforzaron a lo largo de su vida por utilizar las bendiciones que se les habían concedido de maneras que agradaran a Alá, el Exaltado. Esto indica la importancia de comprender que las súplicas solo son verdaderamente efectivas cuando se combinan con actos de obediencia. Lamentablemente, muchos musulmanes han adoptado una actitud perezosa. Son buenos en la realización de súplicas, pero no obedecen en la práctica a Alá el Exaltado. Esto se debe a que suplicar a Alá, el Exaltado, requiere un mínimo de energía, tiempo y ningún otro recurso, como la riqueza. Está claro en las enseñanzas del Islam y la vida del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que las súplicas deben estar respaldadas por actos de obediencia para ser efectivas. Cada paso en la vida del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y las vidas de sus compañeros, que Alá esté complacido con ellos, muestra claramente cómo obedecieron físicamente a Alá el Exaltado al usar correctamente las bendiciones que se les concedieron. Nunca solo suplicaron por alivio o victoria, mientras se negaban a actuar de manera agradable a Alá el Exaltado. Un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3499, indica claramente que dos momentos especiales dentro del día en que Alá, el Exaltado, responde positivamente a una súplica, están conectados con actos de obediencia. La primera vez es justo después de las oraciones obligatorias, y la segunda es en la última parte de la noche, cuando se debe realizar la oración nocturna voluntaria. Además, el siguiente versículo muestra claramente que las súplicas deben ir acompañadas de actos de obediencia para ser completas y efectivas. Capítulo 35 Fatir, versículo 10. A él asciende la buena palabra, y la obra justa la eleva. No comprender que las súplicas deben ir acompañadas de actos físicos de obediencia a Alá, el Altísimo,
Es una de las principales razones por las que la condición de los musulmanes no cambia positivamente, ya que uno debe cambiar su intención, habla y acciones para generar un cambio positivo en su vida. Capítulo 13 Ar-Ra'd, versículo 11. En verdad, Dios no cambiará la condición de un pueblo hasta que éste cambie lo que hay en sí mismo. Además, uno debe usar los recursos disponibles, como su energía, para generar un cambio positivo en su vida, y no puede depender únicamente de las súplicas. Por ejemplo, quien enfrenta problemas matrimoniales con su cónyuge debe tomar medidas prácticas para resolverlos y acompañarlas con súplicas a Alá, el Altísimo, pidiendo ayuda. No puede comportarse de forma perezosa, evitando tomar medidas prácticas para resolver los problemas que enfrenta, confiando únicamente en sus súplicas a Alá, el Altísimo. Como ya se explicó, esta actitud pasiva e incorrecta contradice las enseñanzas del Islam. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 32. Y pide a Alá su favor. Parte de aceptar a Alá, el Altísimo, como nuestro Señor y aceptar su servidumbre hacia Él, es comprender que, como Alá el Altísimo lo sabe todo, solo Él sabe lo que es mejor para ellos y por lo tanto decidirá qué concederles y qué negarles. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 32. En verdad Dios es omnisciente. Quien acepta esta realidad aceptará las decisiones de Alá, el Exaltado, y por lo tanto, permanecerá paciente y agradecido en todo momento, ya sea que obtenga sus deseos mundanos lícitos o no. La gratitud en las intenciones significa actuar únicamente para complacer a Alá, el Exaltado. En cuanto a las palabras, la gratitud se expresa con palabras amables o eligiendo el silencio cuando sea necesario. En cuanto a las acciones, la gratitud implica utilizar las bendiciones recibidas de maneras que se alineen con lo que Alá, el Exaltado, ha instruido en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Además, la paciencia implica evitar quejarse con las palabras o acciones, y mantenerse firme en la obediencia a Alá, el Exaltado, creyendo que Él solo elige lo mejor para ellos incluso si esto no es obvio para ellos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero quizás odies algo y te sea beneficioso, o quizás ames algo y te sea perjudicial. Alá sabe mientras que tú no sabes. Por lo tanto, quien actúa correctamente en cada situación, contará con el apoyo constante y la misericordia de Alá, el Altísimo, lo que a su vez conduce a la paz mental en ambos mundos. Esto se aconseja en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7500. Tras analizar las bendiciones mundanas que se nos conceden en este mundo, Alá el Altísimo menciona dejar estas bendiciones mundanas como herencia para otros. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 33. Y a todos nosotros los hemos hecho herederos de lo que dejaron sus padres y parientes. Era y sigue siendo una práctica común perjudicar a otros al crear testamentos que buscan excluir a ciertas personas, especialmente a familiares de la herencia. Por eso, Alá el Exaltado sea, corrige esta actitud errónea muchas veces en el Sagrado Corán, asignando la parte exacta que corresponde a los herederos del difunto. Los versículos principales en cuestión fueron revelados inicialmente, y posteriormente se revelaron versículos más específicos y detallados sobre la herencia, que aclararon aún más la parte exacta que reciben los herederos. Es importante comprender que, debido a la parcialidad de las personas, no podrán distribuir su herencia de manera justa. El único que puede distribuir las bendiciones de manera justa, sabiendo lo que es mejor para cada persona, es Alá, el Exaltado sea. Además, como todas las bendiciones mundanas que una persona posee, como la riqueza, han sido creadas y otorgadas por nadie menos que Alá, el Exaltado sea, solo Él tiene el derecho de elegir quién hereda de una persona y cuál debe ser su parte. Por lo tanto, una persona no tiene derecho a cuestionar el procedimiento de herencia establecido por el Islam, ya que los bienes mundanos que posee no le pertenecen. Además, la distribución de la herencia que Alá, el Altísimo, ordena es justa, pues cada persona recibe una parte según sus responsabilidades. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 11. Alá os instruye sobre vuestros hijos,
al varón lo que corresponde a 2 hembras. Pero si hay 2 o más hijas, a ellas les corresponden 2/3 de la herencia. Y si solo hay una, a ella le corresponde la mitad. El padre es responsable de los gastos diarios de su hija soltera, mientras que el esposo asume esta responsabilidad por su esposa. En caso de fallecimiento del padre, un hermano se encarga de estos gastos para su hermana soltera. En situaciones excepcionales, cuando una mujer carece de padre, hermano o esposo que la sustente económicamente, debe recibir ayuda de sus otros familiares cercanos. Si no hay familiares cercanos disponibles, el gobierno islámico está obligado a cubrir sus gastos. Si reside en un estado no islámico, los musulmanes de su comunidad están obligados a ayudarla, incluso si no tiene parentesco con ellos. En consecuencia, Alá el Exaltado sea, ha asignado una mayor parte de la herencia a los hombres debido a sus mayores responsabilidades financieras en comparación con las mujeres. Así como 2 empleados de la misma empresa no reciben el mismo salario porque sus responsabilidades difieren, sería injusto otorgar a hombres y mujeres partes iguales de la herencia cuando sus obligaciones financieras no son las mismas. Además, si una mujer opta por contribuir a los gastos del hogar, será recompensada por sus esfuerzos. Sin embargo, la ley de Alá el Exaltado respecto a su herencia permanece inalterada, ya que su contribución fue voluntaria. Si fue obligada a contribuir a los gastos del hogar, la ley de sucesiones no es culpable, y Alá el Exaltado la recompensará en ambos mundos, siempre que tenga paciencia. Sin embargo, la ley de sucesiones no se verá afectada. Dado que Alá el Exaltado es el Señor y la mujer es su sierva, Él la compensará de la mejor manera posible, pero la ley de sucesiones no se verá afectada. Si cree sinceramente en Alá, el Exaltado aceptará con humildad su decisión. Es fundamental recordar que antes del Islam, las mujeres eran consideradas propiedad que otros podían heredar, y la idea de que heredaran se consideraba ridícula. El Islam puso fin a esta práctica injusta y les otorgó una parte obligatoria de la herencia. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 33. Y a todos nosotros los hemos hecho herederos de lo que dejaron sus padres y parientes. En general, esto indica la importancia de respetar los derechos de los demás. Ambos aspectos del Islam deben cumplirse para alcanzar la paz mental y el éxito en ambos mundos. El primero es respetar los derechos de Alá, el Altísimo, como las 5 oraciones diarias obligatorias. El segundo es respetar los derechos de las personas, como asegurar que la herencia se distribuya según la ley islámica lo mejor posible. Lamentablemente, es común que muchos musulmanes se esfuercen por respetar los derechos de Alá, el Altísimo, mientras descuidan los derechos de las personas, creyendo que así alcanzarán el éxito, pues creen erróneamente que Alá el Altísimo no se preocupa por los derechos de los demás. Es importante comprender que cualquier riqueza u otros bienes mundanos obtenidos de forma ilícita solo se convertirán en una maldición para quien los posea, ya que todas las buenas acciones que realicen con esos bienes adquiridos ilícitamente serán rechazadas por Alá, el Altísimo, y solo aumentarán sus pecados y su castigo en ambos mundos si no se arrepienten sinceramente. Esto se debe a que el fundamento externo del Islam es obtener y utilizar lo lícito, al igual que el fundamento interno del Islam es la intención. Si el fundamento es corrupto, todo lo que provenga de él será corrupto y, por lo tanto, rechazado por Alá, el Exaltado sea, incluso si son buenas obras. No hace falta ser un erudito para concluir el destino de quien se comporta de esta manera, en el día del juicio. Además, todos los musulmanes deben saber que en el día del juicio se establecerá la justicia. Una persona será obligada a entregar sus buenas obras a todos aquellos a quienes haya perjudicado en el mundo, y, si es necesario, será obligada a tomar los pecados de aquellos a quienes perjudicó. Esto puede causar que sea arrojada al infierno en el día del juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Por lo tanto, uno debe esforzarse por cumplir con los derechos de las personas, al igual que debe esforzarse por cumplir con los derechos de Alá, el Exaltado. Lo primero se logra mejor
cuando uno trata a los demás de la manera en que usted mismo desea ser tratado por la gente. Esto implica ayudar a otros en cosas que agradan a Alá, el Exaltado, y advertirles contra las cosas que desagradan a Alá, el Exaltado, ya que la obediencia a Alá el Exaltado debe priorizarse sobre todas las demás cosas, personas y relaciones. Alá el Altísimo también ordena a las personas cumplir sus promesas con un ejemplo específico. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 33. Y a quienes tus juramentos han atado contigo, dale su parte. Romper promesas sin una razón válida es un aspecto de la hipocresía. Esto se advierte en un hadith del Sahih Bukhari, número 2749. Quien adopta las características de un hipócrita debe temer que pueda acabar con ellas en el más allá. Por lo tanto, un musulmán debe cumplir todas las promesas que ha hecho. La más importante de ellas es la promesa de obedecer sinceramente a Alá, el Exaltado en toda circunstancia al aceptarlo como su Señor. Esta obediencia implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con él. Es importante destacar que esta promesa es práctica. Por lo tanto, va mucho más allá de declarar verbalmente la fe en Alá el Exaltado. Cumplir las promesas hechas a las personas también es importante, ya que uno rendirá cuentas por ello en el día del juicio. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 34. Y cumple con todo compromiso. De hecho, el compromiso siempre será cuestionado. Estas promesas incluyen también las tácitas y no escritas, como cuando se tiene un hijo. Tener un hijo obliga automáticamente al padre a la promesa de cumplir con los derechos del niño según las enseñanzas del Islam. Estas promesas también incluyen las mundanas, como las transacciones comerciales y los acuerdos financieros. Un musulmán no debe intentar separar sus asuntos mundanos de sus asuntos religiosos, creyendo que los aspectos mundanos de su vida no le interesan a Alá, el Exaltado. Esta es una actitud insensata, ya que el Islam es un estilo de vida y un código de conducta completos que afecta cada aliento de una persona y cada situación en la que se involucra, ya sea que parezca mundano o religioso. Por lo tanto, uno debe reflexionar profundamente antes de comprometerse con cualquier responsabilidad, ya que todas las responsabilidades en este mundo están sujetas a algún tipo de promesa que será cuestionada en el día del juicio final. Por lo tanto, uno debe esforzarse por cumplir con los derechos de Alá, el Altísimo y de las personas, como darles la parte que les corresponde de la herencia, pues Alá, el Altísimo, conoce plenamente sus intenciones, palabras y acciones y les pedirá cuentas en ambos mundos. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 33. En verdad, Dios es siempre testigo de todas las cosas. Más de 500 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.